Bienvenidos un día más a su canal de dramas turcos, cotilleos de famosos y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por aquí, listos para sumergirnos en un nuevo escándalo que, déjenme decirles, está que arde. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo creer en el amor verdadero, y que al parecer, nos tenía un poquito engañados. Sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque este vídeo viene cargadito de información, rumores confirmados, especulaciones y sobre todo muchísimo drama. Antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle de esta historia, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Siempre les traigo los chismes más jugosos, las noticias más frescas y los análisis más profundos de sus series y actores favoritos. Así que no se lo pierdan. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Nombres que durante un tiempo fueron sinónimo de amor, química y éxito. Su romance, nacido en los sets de grabación de la exitosísima serie Senkalkam, nos cautivó a todos. La manera en que se miraban, sus sonrisas cómplices, sus interacciones fuera de pantalla, era todo tan perfecto. Tanto que sinceramente muchos pensamos que su amor iba a durar para siempre. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la burbuja del amor explotó. Los rumores de ruptura comenzaron a circular con fuerza y eventualmente se confirmaron. La noticia obviamente nos dejó devastados a muchos. ¿Qué había pasado? ¿Qué había provocado la separación de esta pareja que parecía sacada de un cuento de hadas? Durante meses hemos escuchado todo tipo de teorías. Que si la incompatibilidad de agendas, que si las presiones de la fama, que si terceras personas. En fin, un sinfín de especulaciones que hasta ahora no habían sido confirmadas por ninguno de los dos. Sin embargo, en las últimas semanas, una nueva información ha salido a la luz que ha puesto patas arriba todo lo que creíamos saber. Resulta que al parecer, Hande Erçel se habría retractado de algo que le dijo a Kerem Bürsin durante su relación. Y no es cualquier cosa, mis chismosos. Se trata de una promesa importante, de una declaración de intenciones que, según dicen, habría sido clave para el desarrollo de su romance. Una promesa que alimentó la esperanza, que construyó castillos en el aire y que al final, se desmoronó como un castillo de naipes. Pero, ¿de qué promesa estamos hablando? Según fuentes cercanas a la pareja, Hande Erçel le habría asegurado a Kerem Bürsin que estaba dispuesta a comprometerse a largo plazo, que veía un futuro con él, incluso que estaba abierta a la idea de formar una familia. No solo eso, sino que, según algunos confidentes, Hande habría manifestado abiertamente su deseo de construir un hogar con Kerem, de tener hijos y de envejecer juntos. Imagínense la magnitud de estas palabras. Palabras que sin duda resonaron profundamente en el corazón de Kerem y que lo llevaron a entregarse por completo a la relación. Estas declaraciones obviamente habrían ilusionado enormemente a Kerem Bürsin, quien, al parecer, siempre ha sido un hombre muy familiar y con deseos de sentar cabeza. De hecho, se dice que él estaba completamente enamorado de Hande y que veía en ella a la mujer de su vida. Sus amigos cercanos comentan que Kerem hablaba de Hande con una devoción inigualable, describiéndola como su alma gemela, su compañera ideal, la mujer con la que quería compartir el resto de su vida. ¡Ay, el amor! ¡Qué ciego nos puede poner! Sin embargo, con el paso del tiempo, Hande Erçel habría cambiado de opinión. Sus prioridades habrían cambiado y, al parecer, ya no estaba tan segura de querer el mismo futuro que Kerem Bürsin. Esta diferencia de expectativas, según las mismas fuentes, habría sido uno de los principales detonantes de la ruptura. No solo eso, sino que también se rumorea que Hande empezó a sentir una creciente presión por parte de los medios y los fans, quienes constantemente analizaban cada uno de sus movimientos y la encasillaban en el papel de la novia de Kerem Bürsin. Esta situación, al parecer, la habría hecho replantearse sus prioridades y cuestionarse si realmente quería comprometerse a un futuro tan definido. Ahora bien, ¿por qué Hande Erçel se retractó de esta promesa? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Algunos dicen que la joven actriz se dio cuenta de que era demasiado joven para comprometerse a largo plazo y que quería seguir explorando sus opciones profesionales y personales. Hande, recordemos, es una de las actrices más cotizadas de Turquía, con una carrera en ascenso y un sinfín de proyectos en puerta.
La idea de estancarse en una relación, por muy amorosa que fuera, podría haberle parecido limitante en este momento de su vida. Otros, en cambio, apuntan a que la relación se había desgastado con el tiempo y que ya no sentía la misma conexión con Kerem Bürsin. La rutina, las discusiones y la falta de tiempo para compartir juntos podrían haber erosionado la chispa inicial del romance. También hay quienes sugieren que la presión mediática y las constantes críticas que recibían como pareja pudieron haber influido en la decisión de Hande Erçel. No olvidemos que su relación fue constantemente analizada y juzgada por los fans y la prensa, lo que sin duda debió ser muy difícil de sobrellevar. Cada foto, cada declaración, cada gesto era diseccionado al milímetro, generando un ambiente de tensión constante que inevitablemente afectó a la pareja. Además, las constantes comparaciones con otras parejas de la farándula y las especulaciones sobre posibles infidelidades contribuyeron a crear un clima de desconfianza y malestar. Lo cierto es que, sea cual sea la razón, Hande Erçel se retractó de esa promesa y esto, inevitablemente, generó una gran decepción en Kerem Bürsin. Se dice que el actor se sintió traicionado y que le costó mucho aceptar la ruptura. De hecho, algunos allegados aseguran que él aún no ha superado por completo la relación y que sigue sintiendo un gran afecto por Hande. Cuentan que Kerem sigue guardando fotos y recuerdos de su relación con Hande, y que a menudo se le ve melancólico y pensativo. ¿Pobrecito? El amor puede ser muy cruel. Pero la historia no termina ahí, mis chismosos. Porque, como saben, el mundo del espectáculo es un carrusel de emociones y sorpresas. En las últimas semanas han surgido rumores de que Hande Erçel estaría saliendo con otro actor turco muy famoso, Hakan Sabancı. Sí, lo escucharon bien. Un nuevo galán en la vida de Hande. Estas especulaciones, aunque no han sido confirmadas oficialmente, han generado un gran revuelo en las redes sociales. Muchos fans de Hande y Kerem se sienten traicionados y acusan a la actriz de haber superado demasiado rápido la relación. La acusan de insensible, de oportunista y de haber jugado con los sentimientos de Kerem. Otros, en cambio, la defienden y aseguran que tiene derecho a rehacer su vida. Argumentan que Hande es una mujer joven y exitosa que merece ser feliz, y que no tiene por qué sentirse culpable por seguir adelante. Lo cierto es que independientemente de si Hande Erçel está o no saliendo con Hakan Sabancı, esta situación ha reabierto viejas heridas y ha vuelto a poner en el centro de la atención la ruptura con Kerem Bürsin. Y es que al parecer, la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema que nos apasiona y que nos genera todo tipo de emociones. Es una historia que nos recuerda a los cuentos de hadas, pero también a las tragedias griegas. Una historia que nos enseña que el amor puede ser efímero, que las promesas pueden romperse y que la vida siempre nos depara sorpresas, tanto buenas como malas. En resumen, mis chismosos, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de que el amor, incluso el que parece más verdadero, puede llegar a su fin. Las promesas pueden romperse, las expectativas pueden cambiar y las prioridades pueden variar. Lo importante es aprender de las experiencias, seguir adelante y no perder la esperanza de encontrar el amor verdadero. Aunque a veces duela, aunque a veces nos sintamos decepcionados, debemos recordar que la vida sigue y que siempre hay nuevas oportunidades para amar y ser amados. En cuanto a la retractación de Hande Erçel, solo ella sabe los motivos reales que la llevaron a tomar esa decisión. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones. Lo que sí es cierto es que esta historia nos ha dejado una gran lección, que el amor es un sentimiento complejo y que no siempre las cosas salen como esperamos. Y también nos recuerda que aunque los cuentos de hadas nos hagan soñar con finales felices, la vida real es mucho más complicada y a menudo nos depara giros inesperados. Y eso es todo por hoy, mis chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de drama y cotilleos. Recuerden que toda la información que les he dado es basada en rumores y fuentes no oficiales, así que les pido que la tomen con precaución. No se crean todo lo que leen en Internet. Y mucho menos lo que les cuento yo. Quiero agradecerles de corazón por estar siempre ahí, apoyando mi canal y compartiendo conmigo su pasión por los dramas turcos. Sus comentarios y mensajes me animan a seguir creando contenido para ustedes y me hacen sentir parte de una gran familia. Son los mejores. Ahora, quiero que me dejen en los comentarios qué opinan de todo este drama. ¿Creen que Hande Erçel hizo bien en retractarse de su promesa? ¿Piensan que Kerem Bürsin aún la ama? ¿Creen que Hande y Hakan hacen buena pareja? Quiero saber sus opiniones. No se corten.
Quiero leer sus teorías más locas y sus predicciones más audaces. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que se enteren de todo el chisme y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ni un solo vídeo. Y recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es un drama, así que disfrútenla al máximo.